Hola Diana. Hola Lidia, ¿cómo estás? Bien, Diana, ¿cómo estás tú? Bien, ay, bien, bien. Em, Te voy a compartir mi pantalla para preguntarte una cosa de las rúbricas que usaron. Bueno, sí, señora. ¿Ya la ves? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces, este es el grupo del estudiante Méndez Sí, señora. y acá tenemos tienes estudiante uno, estudiante 2. Entonces evaluaron a cada uno de los estudiantes. Sí. Sí. Y este Méndez 2 es, o sea, Méndez solo es al inicio de la clase y Méndez 2 es al final de la clase. Sí, o sea, como la preparación del diálogo y el resultado del diálogo. Ok. A la preparación del diálogo. Pero tú evaluaste lo que ellos hablaban en español y después lo que decían mientras preparaban y evaluaste el final. Sí, así lo hicimos, sí, señora. Ya. Pensé que habías evaluado al inicio de la clase y al final. Ah, pues digamos que hicimos ese, o sea, el proceso así, o sea, como que cuando estaban preparando el diálogo le dimos, pues, una calificación. Cuando lo presentaron, otra. Y después, freer practice, entonces lo mismo, cuando estaban preparando y cuando lo terminaron. Ok. ¿Mucho? Señora. ¿Fue mucho? ¿No debíamos hacerlo así? No, pensé que habías evaluado al inicio y ya al final. Mm, eh, ¿Cómo así, Diana? No, no entiendo. Porque la pregunta de investigación es si ellos se ven beneficiados al hablar español Mm, eh, en su habilidad para comunicarse oralmente. sí, Entonces, era necesario medir qué tanto ellos podían hablar sin la clase, o sea, sin haber recibido la instrucción o la secuencia TBL y ya al final, sí, cuando ya hicieron todos los pasos TBL y ya cuando presentaron su conversación. Por eso pensé que habías grabado al inicio de la clase y al final. La segunda pregunta de investigación es con qué frecuencia ellos eh, hacen cambio de código. Entonces ahí con las transcripciones sí es necesario mirar cuál es esa frecuencia. Si te ok, acuerdas, había una investigación que ustedes revisaron y está en la revisión de literatura, sí, en el que se hacía un conteo de frecuencia con respecto a para qué, con qué función se hacía el cambio de código. Si era em, para ponerse de acuerdo, para confirmar el significado de una palabra. Bueno, allí habían otras categorías listadas en sí. esa investigación. Entonces, la segunda pregunta de la investigación de ustedes es esa, ¿con qué frecuencia se hace el cambio de código? Sí, señora. Eh, bueno, lo que voy a hacer entonces, como no lo había entendido, pero ya me explicaste, entonces
Voy a buscar una información con respecto a eh, cómo usar la información de lo que ya evaluaron para, pues, para sacar una conclusión. Eh, Les voy a mandar una información en inglés que explica qué es la T, que es el t-test cuando hay una sola variable. La variable de ustedes es el uso del español. Entonces les voy a enviar eso para que lo lean y ustedes van a tener que averiguar cómo hacer esa fórmula en Excel, porque la fórmula yo no la tengo. Ok. Eh, Mientras yo busco esa información, les voy a pedir entonces que revisen el artículo del que estábamos hablando, el Sí. artículo este sobre las funciones y la frecuencia, para que ustedes empiecen a analizar los datos y poder mirar esa frecuencia. Sí, señora. Bueno, yo les Bueno, enviaría, hoy es lunes, les enviaría el miércoles la información bueno. y pues mientras tanto, si pueden ir haciendo un ejercicio con una transcripción para saber qué funciones se encuentran y la frecuencia. Ok, listo, sí, señora. ¿Listo? ¿Tienes preguntas? No, no, señora. Pues tenía era como una duda, Diana. Al comienzo tú dijiste, porque lo que nosotros hicimos, bueno, fue grabar cuando ellos estaban preparando la conversación y presentaban la conversación. Eso, digamos, en la clase uno entonces está esa grabación. Y al final de la clase, pues ellos tenían ya otra práctica, también se grabó esa. O sea, Sí, digamos que todas las grabaciones le podemos analizar eso, ¿cierto? Lo que tú nos estás diciendo, lo de las funciones y las frecuencias. sí. A Sí, todas ah, las listo. grabaciones hay que analizarles las funciones y las frecuencias. Ah, ok, listo. Pero entonces, si pueden, hagan un primer ejercicio con una sola grabación para que Ok. lo revisemos. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Entonces quedamos así. Yo el miércoles les envío la información de el método estadístico para analizar lo que ya ustedes subieron acá al Drive, que es el uso de la rúbrica. Listo, listo, sí, señora. Diana, y otra pregunta que teníamos con Alex es, este archivo de la transcripción, ¿eso se sube como un anexo en el proyecto? Solamente una hoja, ¿Solo una hoja? sí, como muestra. Ah, bueno, listo, listo. Si ya lo piden en formato en CD y piden subirlas todas, pues se añaden todas, se incluyen Ah, todas. bueno, vale. Listo, Diana. Ah, ok. Teníamos esa duda, porque pues mirábamos como la tabla de contenido, pero decíamos, bueno, serían los anexos, pero entonces ya quedaría muy largo. Sí, usualmente solo se sube la primera hoja de la primera transcripción. Ah, bueno, vale. Vale, listo, Diana. Listo, esa Bueno, era la pregunta que tenía. Bueno, perfecto. Entonces, el miércoles les escribo cuando ya les haya enviado y tú me cuentas si ya hicieron el ejercicio para que yo lo mire. bueno, listo. Y listo, si no, te lo mandamos como aparte o lo podemos. Si quieres, súbelo ahí al Drive para que yo Ah, bueno, revise cómo te quede mejor. vale, sí, mejor ahí. Bueno, listo. Eso es todo. Voy Vale. a... Diana, una pregunta, que tú Dime. decías algo de una fórmula de Excel. ¿Tú crees que sea mejor, digamos, estos resultados que tienen los niños, como pasarlo así como en una planilla de notas? Sí, pero entonces, sí, se tiene que subir a un cuadro en Excel, Sí. pero para comparar los dos grupos, primero para Mm. comparar el antes y el después del mismo grupo y después para comparar los resultados de los dos grupos es necesaria una fórmula que yo no la Ah, tengo. bueno.
Ah, bueno. ¿Y ahí cómo buscamos eso, Diana? Si tienes algún conocido que sepa estadística, Bueno, sí, pues tocaría buscarlo. ok. Si de pronto Sí. Alexander también, de pronto él conozca a alguien que sepa estadística. Ah, bueno, listo, Diana. Bueno, entonces Bueno, Diana. quedamos así. Que Listo, descanses. vale. Nos hablamos el Listo, miércoles. gracias a ti. Bueno, vale. Bueno, Chao. chao.